Hola amigos virtuales, nos volvemos a encontrar de nuevo y les voy a hablar de caminar con Dios o personajes que caminaron con Dios, la parte 2 de este video. Hice un video anterior y esto es como una continuación. Y está el ejemplo que podemos ver y en la historia de Noé y que está en Génesis capítulo 6, que habla de la maldad de los hombres y cuando Noé construyó el arca, que Dios le dijo que construyera un arca. Pero en primer lugar voy a poner en su mano esta palabra, las manos de Dios. Padre, en nombre de Jesús, pongo esta palabra en tus manos para que sea de bendición y ejemplo a seguir y que traigas revelación y sabiduría desde lo alto por medio de tu Espíritu Santo a lo que van a escuchar tu palabra a través de este video. Pongo en tus manos, Señor, este video, esta palabra, en nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo que estés trayendo revelación, sabiduría a todos los que van a escuchar a través de este video. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Señor Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo. Amén. Caminar con Dios, parte 2. Génesis, capítulo 6, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice, que Dios caminó con Noé. Para hacer un repaso, los personajes, por ejemplo, empezaron a caminar con Dios porque fueron enseñados por sus padres a través de distintas generaciones, desde Adán y Eva, a pesar que Adán y Eva cometieron pecado, pero enseñaron cosas buenas, a buscar a Dios. Y por ese medio empezaron a buscar, o sea que Dios no nos obliga a nosotros, no fuimos obligados. En estos tiempos también nosotros de alguna manera fuimos llamados, fuimos enseñados a través de personas, tal vez de nuestros padres, o tal vez por diferentes personas que Dios lo utiliza para que nosotros busquemos a Dios. Alguien oró por nosotros, alguien nos habló y nosotros elegimos caminar con Dios. Esto ocurrió en aquellos tiempos, hace miles de años, a través de distintas generaciones. Y Noé fue uno de ellos. Entonces Dios tuvo un plan y un propósito porque había mucha maldad en aquellos tiempos, de hacer algo, un renuevo, un cambio en la tierra. Entonces, a través del diluvio. En aquellos tiempos no llovía, porque de la tierra se producía un vapor y que eso producía agua para las plantas, para los animales, para las personas también. O sea que llovía de abajo por arriba. Son cosas que Dios lo hizo así, de esa manera. Bien, entonces Dios le dice a Noé que construya esa arca. Bueno, le da las medidas que era un arca inmenso, tremendo, grande, para que puedan poner animales y salvarse ellos, porque iba a llover 40 días y 40 noches. Ahora, lo que Dios hace a los que caminan con Dios, le da cosas que no se pueden entender tal vez.
Algunos que conocen esto, los que caminaron con Dios, Dios se manifiesta y da cosas sobrenaturales que no podemos entender. Noé no entendía nada, no conocía la lluvia. Pero le obedeció y hace eso. Y Dios le dijo que va a llover 40 días y 40 noches, cosa que él no conocía. Ahora, me meto en el personaje de Noé. A mí me gusta viajar el tiempo y le pido al Espíritu Santo que me acompañe. Y entonces vamos y viajamos en el tiempo y a ver lo que ocurría en aquellos tiempos. ¿Qué pasó con Noé? Bueno, Dios le mostró para construir, lo da todo servido. Tenía árboles a su alrededor, que él únicamente que lo tenía que construir. Le dio todo el tiempo de sobra, según dice que tardó un año. Aquellos tiempos se vivía mucho tiempo, muchos años. Y bueno, cuando terminó de construir, y le dijo Noé, entrá vos con tu familia y con los animales. Y ahí, cuando estaba todo hecho, construido el arca, le dice, Dios hace un pacto en el 6, capítulo 6, 18, dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Este es el primer pacto que Dios hizo con el hombre, o sea, a través de Noé, que se conoce bíblicamente. Luego Dios hace muchísimos más pactos con el hombre a través de la Biblia. Hasta nuestros días Dios hace pacto con nosotros también. El mejor pacto que Dios hizo con nosotros fue la obra de Jesucristo en la cruz por nosotros. Hizo un pacto con nosotros. A través de Jesucristo nosotros somos descendientes del reino de los cielos. Dios nos adoptó como hijos suyos. Entonces, volviendo a lo de Noé, Dios lo encierra en ese arca inmenso con sus animales y todo, y empezó a llover. Pero lo que veo cuando les digo que viajo a través del tiempo, Dios no vio la lluvia, Noé, perdón, no vio la lluvia, porque estaba encerrado. Una sola ventana construyó arriba en el techo del arca, pero con la lluvia seguramente eso estaba tapado. No existía el vidrio, no vio la lluvia, algo que no conocía. Y eso es lo bueno que hace Dios. Cuando hay un propósito que Dios tiene con alguien que camina con Dios y le pide algo sobrenatural, es algo que no da miedo, no asusta. Entonces, él no vio la lluvia, no conoció la lluvia, no vio llover. Y también después luego vemos que Dios le dice que al año y un mes más iba a salir el arca. Dios no le dijo eso. Y Noé dejó de llover a los 40 días, abrió el techo y empezó a secarse, ya a bajar despacito las aguas. Así como empezó a llover, empezó a subir el agua despacito y el arca empezó a flotar. Y era agua calma, no era que había una corriente o olas y nada, no, esto no dice la Biblia, si no lo hubiera dicho. Una tempestad, una tormenta, no, ni rayos habrá caído, con calma. No es lo que habrá sentido que, bueno, iba subiendo y no ve la lluvia porque se hubiera asustado. ¿Y esto qué es? Algo que no conocía. Y Dios hace esas cosas. Entonces, después las aguas iban bajando despacito. Claro, dejó de llover y el agua tenía que bajar. O sea que la tierra tenía que absorber toda esa agua. O Dios, no sé, sopló
y ahí se empezó a formar la tierra de otra manera que no estaba antes, y bueno, se produjeron los lagos, los mares, algo que Dios cambió la tierra. Científicamente se conoce que hubo cambios en la tierra, y ahí está el cambio que Dios hizo en la tierra en los tiempos de Noé. Así que luego que ocurrió todo esto, Noé, ¿qué hizo? Pasó un año después de la lluvia que dejó de llover. Todo eso, cuando dejó de llover, dice que abrió el techo, envió un cuervo. La otra semana mandó otra vez el cuervo, y así eso está luego en los capítulos siguientes. Capítulo 8. No les voy a leer toda la Biblia, eso háganlo ustedes. Así no tengo tiempo de leerlo todo, y hay detalles que no lo voy a explicar. Entonces, así resumiendo, luego envía a la paloma, pero fue pasando el tiempo, de los 40 días pasaron varios meses más, 3 meses más. Ahí está el detalle. Después en el capítulo 8, que esperó 7 días más, y así hasta que envió una paloma. Ya no mandó el cuervo, no sé, no le gustó el cuervo, lo defraudó el cuervo. Y entonces dice, bueno, voy a tomar una paloma. Y hay algo que lo que Dios hace con los tiempos de los años, porque después no hay 40 ejemplos bíblicos de 40, del número 40. Y la paloma representa al Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, dice que descendió una paloma blanca, que representa al Espíritu Santo. Y dice que traía un olivo. El olivo representa la unción, o sea, el aceite. El olivo era una fruta, no sé si estoy equivocado, sí. Con eso se prepara el aceite, ¿no? El olivo. Pero ellos utilizaban luego esa fruta porque les servía para muchas cosas, no solo para los alimentos como hoy usamos, sino lo usaban para sanar heridas o, bueno, diferentes cosas que luego más adelante habla del aceite, la unción, lo que hacen los sacerdotes cuando hacen la unción de aceite en aquellos tiempos. O sea, todo lo que Dios nos muestra en el comienzo de la Biblia, luego hay una continuación, una encadenación de circunstancias. Ahora, así te quería comentar un testimonio. Yo decidí un día caminar con Dios. Muchas veces me quedé a mitad del camino, ¿no? No soy perfecto, soy ser humano. Entonces, pero hubo un tiempo en el año 2009 que hubo la gripe A en el 2009 que se generó en México por la peste porcina. Entonces acá había una alerta amarilla, y yo en aquellos tiempos viví una situación, una crisis, pasé por una crisis también con esa epidemia, pandemia, que no era tan grave como la de ahora, pero sí era preocupante, y había gente que estaba muy asustada. Yo viví una crisis en aquellos años habitacional. Y yo le dije, ahí decidí con esta crisis a caminar con Dios, a buscarlo a Dios, porque la única manera de soportar es tomado de la mano de Dios. Si no, no sé qué iba a terminar. Mal, por supuesto. No estaría acá hablándoles con ustedes, por ejemplo,
porque antes que empecé a caminar con Dios, yo me iba a suicidar. La vida me llevó a una depresión y bueno, estaba resuelto a hacerlo, pero bueno, decidí caminar con Dios. En aquellos tiempos Dios me dijo, bueno, ¿hasta cuándo? Dije a Dios. Al principio iba superando, pero dijo 40 días. Me habló Dios en el libro de Noé. Cuando comenzó esta pandemia, Dios me habló también a través de esto. Y cuando hablamos de 40, de esta cuarentena, está bien, no, es más de 40 días, pero bueno, pero cuarentena al fin. En estos tiempos es cuando necesitamos caminar con Dios, porque Dios ahora, a través de este video, este audio, Dios nos está invitando para superar estas pruebas difíciles que estamos sufriendo, que lo busquemos a Él y confiar en Él y caminar con Él. ¿Cómo hacemos para caminar con Él? Buscándolo cada momento, cada día, cuando vengan circunstancias difíciles a nuestra mente, a nuestros pensamientos, que lo busquemos a Él. No miremos como las tormentas que estamos pasando. No miremos a nuestro alrededor, nuestras circunstancias, y pongamos más nuestra mirada en Él. Así que le deseo muchísimos éxitos, prosperidad y victoria en el nombre de Jesús. Muchísimas bendiciones a todos y a todas.